Instrumentos de la gestión de documentos. Continuamos con el capítulo 4 de la norma ISO 15489, parte 2, la cual nos habla en ese capítulo 4 de esos instrumentos para la gestión de documentos. Y hemos hablado de 3 instrumentos: cuadros de clasificación en la clasificación documental, vocabulario, esos vocabularios controlados, los tesauros, y en esta lección estaremos hablando de los calendarios de conservación. Los calendarios de conservación tienen diferentes nombres, tanto en inglés, francés como en español. En español los llamamos tablas de retención documental, tabla de evaluación documental, catálogo de disposición documental, catálogo de disposición final, en fin, van a tener muchísimos nombres dependiendo del país y de cada normatividad. Sin embargo, en el fondo, el objetivo es lo mismo y tienen el mismo propósito. Son instrumentos de gestión documental que nos soportan decisiones sobre qué documentos van a formar parte del sistema de gestión documental como tal y durante cuánto tiempo deberían conservarse estos documentos. Igualmente tienen en cuenta algo que es importante, que es la disposición final de los documentos. Al final de la vida, ¿qué voy a hacer con cada uno de estos documentos? Si lo voy a eliminar, si va a ser un documento de conservación total, si lo voy a pasar a un medio técnico porque lo tengo en papel, o si lo voy a seleccionar. Es decir, aquí vamos a usar unas técnicas de muestreo, técnicas estadísticas de muestreo para seleccionar una parte de los documentos. Esta selección podría ser cualitativa, cuantitativa. Esto dependerá de las necesidades de la empresa. La elaboración de estos instrumentos debe ser en forma sistemática y siempre se debe tener en cuenta todas las normas, digamos las normas nacionales, las normas internacionales, de acuerdo al tipo de organización. Es diferente una organización pública a una organización privada. Y también es importante tener en cuenta las normas de la empresa, de la organización como tal. Este instrumento es el producto de la valoración documental y nace a partir de la clasificación documental. Por la importancia de este instrumento, debería estar aprobado por un órgano, un comité o algún órgano dentro de la organización conformado por un grupo interdisciplinario. Aquí ya vamos a empezar a hablar de grupos de personas que tengan diferentes profesiones para que cuando valoremos esos documentos pues no vayamos a cometer errores. Dentro de ese grupo pues debería haber un abogado, debería haber una persona que sepa archivos, la persona del sistema de gestión de calidad o de algún sistema de gestión. Si tenemos planeación, el gerente de la empresa. Igualmente, en algunos países, además de existir estos comités, existe una autoridad superior, va a revisar estas tablas de retención documental o estos calendarios de conservación y va a hacer un proceso posterior dando un visto bueno, para que no existan errores, que no se eliminen documentos que en un momento dado sean muy importantes. Esto especialmente pasa con las empresas públicas. ¿Qué documentos conforman el sistema de gestión documental? Para conocer todos los documentos que existen en la organización, vamos a tener unos pasos. El primer paso va a ser hacer unas entrevistas documentales, pasar por todas las áreas de la organización para saber, de acuerdo a las funciones y a las mismas funciones de la empresa como tal, a la misma misión de la empresa, qué documentos produce. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un hospital, para mí sería claro que uno de los documentos es la historia clínica. Entonces, identificar qué documentos debe crear la empresa de acuerdo con cada una de las actividades. En el siguiente punto tendremos que identificar las áreas, las dependencias, cada una de las dependencias de la organización que produce documentos
de acuerdo con las funciones que tiene asignada esa dependencia. Cada función va a producir un documento. Entonces, si hablamos de un gerente que dentro de su función está realizar la planeación estratégica de la organización, tendremos un documento que se va a llamar planes estratégicos. Aquí vamos a tener nuestro organigrama o nuestros mapas de procesos y vamos a ver qué funciones tiene cada proceso, cuál es la caracterización del proceso o qué función tiene cada área. Y de acuerdo a esa función, el área estará produciendo documentos. Identificar las operaciones y los datos necesarios para llevar a cabo la operación. Cuando yo identifico todas las operaciones de la empresa, empiezo a saber cuáles son los datos adicionales o los documentos que cada una de esas operaciones tiene. Y en el cuarto, determinar la necesidad de incorporar pruebas de las operaciones y del momento adecuado para incorporación de los documentos. ¿Qué documentos necesitan tener ese valor probatorio? Digamos que teniendo en cuenta estos 4 pasos, ya conozco los documentos, conozco las áreas de la organización que los produce. Ahora para mí sería fundamental empezar a hacer un listado maestro de esos documentos y clasificarlos. Y de acuerdo con ese listado y esa clasificación, que sería el cuadro de clasificación, vamos a pasar a generar qué tiempo de conservación debe tener cada uno de esos documentos. Para eso vamos a tener en cuenta el marco legal internacional, si hay alguna norma que en mi negocio específicamente me diga cuánto tiempo conservar los documentos. Todas las normas nacionales que existen, me van a hablar de los documentos contables, de los documentos de los empleados, en fin, y las normas de la empresa como tal. ¿Por qué la empresa quiere conservar más tiempo ciertos documentos? Esto se mide en la valoración y esto generalmente es de acuerdo a la frecuencia de consulta, al volumen de la serie, al riesgo que podemos tener al no tener el documento. 2. Determinar los diversos usos de los documentos dentro del sistema. Entonces, ¿cuáles son los documentos que tienen un valor jurídico y probatorio? ¿Cuáles son los documentos que nos sirven para controlar actividades? Acá hay una diferencia. Una cosa es un documento que yo uso como un control, como un arqueo de caja, de la caja menor, por ejemplo, o un registro de ingreso a un parqueadero. Sí, es muy importante, es un documento de control, pero su valor es diferente. Unos van a tener valores primarios, otros valores secundarios. ¿Y cuáles serían esos documentos de apoyo? Tercero, determinar los vínculos de unión con otros sistemas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema que es facturación. Yo estoy facturando y tengo todo un sistema de facturación electrónico o como lo tengamos en nuestra empresa. Pues esto tiene un vínculo con el área contable. Entonces, ahí tengo que determinar estos vínculos. Yo no podría decir en facturación, listo, una vez facturado y cuando ya me paguen, ya este documento no me interesa porque ya me pagaron. Porque yo genero la factura como un mecanismo de pago, como un título o valor de pago. Pero resulta que es que hay un sistema contable. Resulta que hay un sistema tributario que muy seguramente me puede solicitar información sobre estas facturas, la variedad de documentos que se producen. Entonces, aquí yo debo saber cuáles son los documentos vitales para la continuidad del negocio. Entonces, si hablo de una universidad, pues hablaremos de historias académicas, de programas académicos. Si hablo de un hospital, pues hablaré de historias clínicas, de investigaciones científicas, de procedimientos médicos, en fin. Esos documentos vitales de continuidad del negocio, pues van a tener una importancia muy grande y generalmente serán de conservación permanente. Segundo, el riesgo. ¿Qué pasaría en la empresa si ese documento se pierde? Entonces, aquí tengo que medir ese riesgo. También mido las partes interesadas, tanto internas como externas. Y por último,
tener en cuenta el costo financiero del almacenamiento del documento y los costos no financieros. Pueden haber unos costos emocionales, unos costos históricos, culturales, que se pueden perder si yo elimino ese documento. Entonces, todo esto lo tengo que tener en cuenta. Quinto, vamos a asignar los plazos de conservación en años. Entonces, yo voy a decir cuánto tiempo en años debo conservar este documento y también debo decir su disposición final. ¿Qué pasa después de que pasen esos años? Puede haber una conservación total, puede haber una eliminación. También podríamos optar por la selección o por pasar este documento que estaba en papel a un medio técnico. Este sería un modelo, digamos, este es un formato de tabla de retención documental acá, pero también podría llamarse formato de calendario de conservación. La esencia del instrumento es la misma. Entonces, aquí vamos a darle un código. Estos códigos, todo documento tendrá un código. Se divide en series, subseries y tipos documentales de acuerdo al cuadro de clasificación. Vale la pena señalar el formato en que está el documento, si está en papel, si está en un formato electrónico, si está en PDF o si hace parte de algún sistema, porque aquí también yo hago análisis para saber si es necesaria la impresión, si tengo que conservar el documento dentro de ese sistema o si lo puedo migrar a otro sistema, en fin. El tiempo de retención en el archivo de gestión, cuánto tiempo lo guardo en las oficinas, cuánto tiempo lo guardo en un archivo central y si lo voy a conservar totalmente, lo que quiere decir que haré una transferencia para el archivo histórico. Si lo elimino, si lo paso a un medio técnico, puede ser microfilmación, digitalización, fotografía, no sé, ya hay muchos medios técnicos adicionales. O si selecciono una muestra. Como muy probablemente yo tendré documentos que tengan 10, 20 años de retención, 30, 50, 80, pues debo dejar establecido el procedimiento, cómo se va a realizar todo esto, toda esta disposición. Entonces, dejo muy bien documentado cómo se debe hacer. Por ejemplo, si yo marco selección, ¿cómo se saca la selección? Entonces seleccionamos el 10% de los documentos. Seleccionamos los documentos que tengan unos valores superiores a tanto. Si hablamos de comprobantes de egreso, todos los comprobantes de egreso superiores a $10,000, no sé, ustedes tienen que darle unos datos muy claros. Entonces, con esto terminamos lo que son nuestros cuadros de conservación, un instrumento que tiene el propósito de darnos a conocer la empresa completa con todos sus documentos considerados documentos de archivo, que va a estar pendiente, que nos obliga a estar pendiente de cada vez que nace un nuevo documento, incluirlo dentro del sistema y que nos va a dar la disposición final y la retención en años del documento.